Buenos días. Qué rico es comenzar la semana buscando la palabra de Dios. Hoy en casa, hoy nos tocó en casa. Sabemos que por las restricciones del gobierno nos tocó recibir la palabra aquí. Espero que en su casa saque el buen tiempo y un tiempo sin distracciones para escuchar la palabra de Dios. Los invito a que hagamos la oración inicial, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos hoy comenzar esta semana buscando tu palabra. Clamamos, Señor, para que esta palabra sea de edificación para nosotros. Háblanos conforme a nuestra necesidad y glorifícate, Señor, en todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que por favor saquemos un buen lugar para alabar a Dios allá en sus casas. Por favor, tomen asiento a las personas que están aquí y allá en sus hogares, acomódense para escuchar la palabra de Dios. Es muy
normal cuando una persona tiene negocios o una profesión que sus hijos deseen tener la profesión de sus padres. Hay muchos que dicen, mi papá tuvo una empresa, quiero continuar con esa empresa para ser igual o mejor que mi papá. O hay veces que los papás desean que sus hijos sigan su ejemplo y que ellos hagan lo que ellos han hecho. Y muchos de personas negociantes esperan que sus hijos sigan los negocios que ellos han tenido. En el pueblo de Israel era muy normal que el hijo tomara la profesión de su papá o el oficio de su papá. Y aún en la época de nuestro Señor Jesucristo, al niño en los primeros años, antes de llegar a la madurez o a la mayoría de edad, era mostrándole qué es lo que él tenía que tomar o una decisión. Recordemos que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de edad no era a los 18 años como aquí es, no, es como era a los 13 años. A un niño, un muchacho, a los 13 años se le consideraba una persona mayor de edad. Ya esa persona tenía que tomar decisiones propias, tenía que ejercer una profesión o un oficio y tener que desempeñar y sustentarse a él. Y recordemos que en esta porción nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a los 12, casi a los 13 años. En pocas palabras, ya casi era una persona mayor de edad. Pero aquí Él nos va a enseñar lo que tenemos que tener. Y a veces se nos olvida prioridad. Una prioridad que a veces el mundo nos quita. Y Jesucristo lo dijo, y fueron las primeras palabras que Jesucristo dijo y quedó registrada en la Biblia. Y la palabra es: en los negocios de mi Padre. Eso fue cuando hubo una pregunta de María. Y ese es el título del estudio de esta mañana: en los negocios de mi Padre. Eso es lo que ustedes y yo hagamos. ¿Quién es nuestro Padre? Pues Dios. ¿Será que estamos en los negocios de Él? Y eso es lo que hoy vamos a estudiar, y espero que sea una palabra tanto para mí como para ustedes de edificación, de exhortación y de ánimo o de alimento espiritual. Por favor, cierren sus ojos para hacer la oración inicial. Padre Celestial, te ponemos en tus manos ese estudio. Obra conforme a tu voluntad. Muéstranos, Señor, y glorifícate en esta enseñanza, que esa palabra tuya hablándonos. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Es una porción larga, pero vamos a leer del 41 al 45, primeramente. ¿Quién me colabora, por favor? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y conocidos.
José y María, como todos los judíos, fueron muy obedientes a la fiesta de la Pascua. Pero recuerden que a los judíos les exigía que mínimo 3 veces al año tenían que ir al templo. Y acá es una de ellas. Van a celebrar la Pascua. La Pascua, ¿qué es la Pascua? ¿Qué se conmemora en la Pascua? Cuando el ángel de muerte pasó de largo al pueblo de Israel. Y eso es que ellos están conmemorando la Pascua. Y recuerden que esa Pascua era un día, la fiesta, pero después llegaba la fiesta de los ¿qué? De los panes sin levadura. Y era un buen tiempo. Y para ir allá hacían caravanas. Se reunían todos los días y eso era un desfile de los judíos para ir a la Pascua. Y esas caravanas se dividían en dos. Primero iban los niños, después las mujeres, los jóvenes y los hombres. ¿Por qué era así ese orden? Para que las mujeres siguieran el paso del hombre. Entonces, por eso es que hay muchos hombres que dejan que la mujer siga adelante y lleva caminando para que ella siga su paso. No es como hoy en día que muchos hombres caminan y la mujer detrás de uno. No, esa es la función. Entonces era para que ellas siguieran el paso. Era inmensa esa caravana. Esa caravana lo hacían vecinos, familiares y se reunían todos. Y en esa caravana, como la mujer estaba allá con los niños y los jóvenes mayores de 12 años hasta estaban con los papás o en intermedio. Casi siempre los jóvenes se pasaban entre un lugar a otro. Era muy normal. A veces pensaban que el hijo estaba con la mamá y la mamá a veces pensaba que el hijo estaba con el papá. Era muy normal. No era difícil perder a un hijo en ese grupo. Sí, era muy difícil, era muy fácil perderlo de vista. Por cuanto no podemos acusar a María ni a José de negligencia infantil. Sí, imagínense hoy en día ese caso. Mínimo le colocan una sanción a ellos, a una demanda por negligencia infantil. Pero recordemos la edad de Jesús. ¿Tenía cuánto? 12 años. Y la mayoría de edad era entre los 13 años. Entonces era una persona ya casi llegando a la mayoría de edad. Pero aquí esos padres muy diligentes fueron y inmediatamente, esforzadamente fueron a buscar a su hijo. Recuerden, ellos iban caminando un día en camino. Después, para que se devolvían, era otro día en camino. Casi ya eran 3 días que Jesucristo se había quedado. No nos dice qué pasó en el camino, ida y vuelta, ¿no? Y llegaron allá. Ni nos muestra en cuántos lugares fueron que ellos buscaron. Lo encontraron. Y ahora vamos a mirar cómo lo encontraron. En el 46 hasta el 52, ¿nos dice qué? ¿Y quién me acuerda ahora? Hablamos. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre
Mira que cuando María y José encontraron a Jesús, lo encontraron oyendo. ¿Qué pasó? Que mataba a los hebreos. Bueno, no, al final. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Qué pena, amor. Bueno, recuerden que Jesucristo, cuando encuentran a Jesucristo, lo oyeron oyendo y preguntando. Él estaba sentado con unos doctores de la ley, con unos maestros de la ley, oyéndolos y preguntándole. Cuando Jesucristo estaba ahí, estaba dialogando con ellos y estaba oyéndolos y preguntándole de forma inteligente. Esa era una forma muy inteligente. Cuando nos damos cuenta de la impresionante visión intelectual que analizamos ahí, vemos lo que era impresionante. ¿Por qué? Porque eran unos doctores de la ley, eran unos maestros, eran rabinos. Ellos conocían las escrituras. Y aquí podemos ver que Jesucristo, lo podemos hacer una comparación así, es como si un niño de primaria o de secundaria tuviera una charla de física con un científico experto. Es un niño de bachillerato. ¿Cómo va a tener una charla con un científico experto y usa unos términos que no se encuentran porque él ha encontrado ese conocimiento? Era algo sobrenatural. Igual que cuando él compartía, decía, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Obvio. Eran maestros y ver un muchacho cómo respondían. Ellos estaban encantados viendo y escuchando a Jesucristo. Y aún, me imagino, eso fue un manjar. Eso debió ser algo bellísimo, ver a nuestro Señor Jesucristo dialogando, charlando y preguntándole a los maestros. Obvio, Jesucristo tenía una ventaja única. ¿Cuál era? Lo sabía todo. Era el Hijo de Dios. Algo. Era un pequeño detalle. Él, con su Padre y el Espíritu Santo, ayudaban a escribir, a llevar la palabra de Dios. Él estuvo ahí. Entonces era algo, me imagino, algo bellísimo cuando uno hace una charla. No soy de esos que busca una charla de conocimiento, porque no lo tengo, pero cuando uno se reúne con personas temerosas de Dios y empieza a hablar de la palabra de Dios, no para buscar contienda, sino para buscar enriquecimiento y ministración, uno se llena. Eso es lo que estaba pasando ahí. Era una administración bellísima de la Escritura, que Jesucristo, muy inteligente, oía y preguntándole con inteligencia. No preguntaba sandeces. Él preguntaba con inteligencia. Y cuando preguntaba uno con inteligencia cuando Jesucristo nos está enseñando a preguntar con inteligencia ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que falta? A veces uno estudia las Escrituras y no le pregunta a nuestro Señor con inteligencia, sino con sandeces. Es que todo está bien, no. La inteligencia, ¿qué es? Preguntarle, venga, ¿y en qué estoy fallando? Muéstrame, Señor. Eso es lo que pero nuestro Señor no estaba haciendo en ese momento, sino estaba preguntándole a ellos con inteligencia para que ellos hicieran el diálogo más ameno, no sé. Pero ahí, Él estaba encantado. No dice si Él hubo los 3 días en el templo con ellos. Si esto no, dice que lo encontraron en ese momento con los maestros, con los doctores, con los rabinos, con todos los duros del templo estudiando.
compartiendo. Pero cuando llega la mamá, como todas las mamás, angustiada porque su bebé no estaba, y ella le hace y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Obvio, ella le está haciendo un reclamo como una mamá. Si a ti te pasa algo, pues yo voy a sufrir. Los paganines somos nosotros. Si algo te va a pasar, algo de amor. Cuando uno le dice, por amor, cuídate, porque somos, y esa es la respuesta a él. Algo muy normal de María. Pero Jesucristo entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Aquí Jesucristo demostró algo, pero recuerden que estas son las primeras palabras que Jesucristo dijo y que quedaron registradas en la Biblia. Y él le dijo, ¿no sabéis que estoy en los negocios de mi Padre? Me es necesario estar. En pocas palabras, él sabía la misión que él estaba haciendo acá en la tierra. Él sabía, pero aún él le confirmó a María y a José que él conocía y que ellos tenían que conocer a qué vino él, a estar en los negocios de su Padre. Y él estaba, y él fue muy obediente. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo José? ¿Qué hizo Jesucristo? Se quedó ahí y dijo, no, y estoy haciendo, no. Él quiso y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¡Wow! Eso, vamos a tocar los temas. 1, ¿cuáles negocios nos interesan a nosotros? ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Si somos hijos de Él, ¿y cómo nos hacemos hijos? Porque hemos recibido a Jesucristo, lo hemos acertado. Si somos hijos, ¿nos estamos enredando en los negocios de nuestro Padre? Si somos hijos, ¿por qué evadimos las cosas de Él? ¿Por qué evadimos un estudio? ¿Por qué evadimos ir a la iglesia a estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué a veces vemos las cosas de Dios como una carga? Si son las cosas de nuestro Padre Celestial, igual. Si realmente lo tenemos, gocémonos. Pero no seamos como esas personas, o como esos niños, o como esos muchachos rebeldes, que su papá tiene una profesión y él desea capacitarlo para que el día de mañana tenga esa ocupación o un desempeño. Y él se rebela, no, yo quiero hacer lo mismo. Igual, hoy en día dice, no, Dios es mi Padre, porque ya recibí a Jesucristo, tengo vida eterna, pero las cosas de Él no me interesan, no las quiero. Ay, ya estoy cansado de ir a la iglesia, ya estoy cansado de este pastor, ya estoy cansado de servir. Oye, nuestro Señor Jesucristo no se cansa, ni Dios se cansan en bendecirnos. Ellos no se cansan. ¿Y por qué nosotros sí nos cansamos de las cosas de Él? ¿Por qué tomamos vacaciones de las cosas de Él? ¿Por qué nos alejamos de las cosas de Él? ¿Por qué cambiamos las cosas de nuestro Señor? ¿Por qué nuestras amistades son más importantes que las cosas de nuestro Señor? Oye, si podemos decir, usted y yo podemos decir lo mismo que Jesucristo dijo. Estoy en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Sí, son prioridades. A veces sí hay que trabajar, sí, es necesario. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Él sabía cuál era su prioridad y esa era algo muy importante. Él buscaba siempre
los negocios de su padre y nos está enseñando a nosotros. Estamos buscando esos negocios y ahora nos muestra y acá Jesucristo es un maravilloso ejemplo a aquellos muy jóvenes, a los que hagan como Jesucristo. Jesucristo, ¿qué hizo? Dijo, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La palabra sujeto, ¿a qué le puede decirle a ustedes? Y Jesucristo estaba sujeto a ellos. ¿Qué pueden entender ustedes? Que obedecía, que hacía caso. Los honraba. No buscaba sus beneficios, no buscaba estar ahí y buscaba primero estar en los negocios de su padre, pero aún respetaba a José y María. Pero aún sabía que era el hijo de Dios, pues también sabía que todavía era el momento que debía sujetarse como un hijo normal. Sí. Con sus padres. Como hoy en día, un hijo normal a los menos de 18 años se tiene que sujetar a sus papás porque es menor de edad. Y si es mayor y si vive con sus papás, pues más. Si usted no vive con su papá, pues aún tiene que honrarlo. Pero ya uno no puede, no, ya vivo aparte, entonces no me sujeto, pero lo honro, ¿cierto? Pero hay muchos que sí hacen caso. Pero acá Jesucristo fue muy sujeto, pero aquí vemos en el 40, del 40 al 42, que Jesucristo crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesucristo creció de una manera equilibrada. Dime. 51 al 52, No, del 40 al 52. O sea, todo eso sale del 40. Ahí nos muestra que Jesucristo crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Él fue muy equilibrado, se descuidaba, él nunca descuidó ninguna parte de su vida. Él podía decir, Mateo 6:33, como lo vimos el jueves, buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Primero las cosas de Dios, después las otras cosas vendrán por añadidura. Pero aquí él fue sujeto a sus padres. Él sabía que ellos tenían que tener honra, respeto. Sí. En otras palabras, él no podía decir, nuestro Señor no dijo, ustedes me dejaron abandonado, mire, ustedes ni siquiera saben dónde estoy. 3 días y me buscaron y ahora vienen a regañarme y no ve que estoy haciendo algo bueno. No, él fue muy obediente. Ahora la pregunta es, jóvenes, los que me escuchan, ¿son obedientes a sus padres? Sí, yo soy obediente. Bueno, sí sean obedientes a sus padres terrenales, pero si sus papás son alcahuetas con ustedes, ¿qué lo demanda Dios? ¿A qué padre le van a obedecer? Si su papá y su mamá son alcahuetas, si su mamá y su papá le permiten amistades que a usted no le corresponden, si su mamá y su mamá hacen y son ejemplos de Elí. Elí era un profeta que no estorbaba a sus hijos, ¿cierto? Eso lo vemos. Y él fue un sacerdote que no estorbaba a sus hijos. Ahora, mi pregunta es, papás, hijos, podemos decir, yo me enredo en los negocios de mi padre y vivo con él, vivo agradándola en todo momento y como tal le obedezco. Y los hijos pueden decir, yo me sujeto a mi papá, pero la pregunta es, muchachos, ¿ustedes a qué papás se están sujetando primero?
¿A cuál padre realmente está sujetando? ¿A nuestro Dios eterno, a nuestro Señor, y después a los terrenales? ¿O primeramente a los terrenales y después a Dios? Son dos hombres totalmente diferentes. Nosotros como papá fallamos, somos alcahuetas, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que les muestra qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer. No hay excusa. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Y ahora la pregunta es, si su papá la alcahuetea, porque estamos en este mundo y vemos muchas cosas que muchas personas llaman ser hijo de Dios, pero no hacen el bien el papel. Y son como el profeta Elí, el sacerdote Elí. No estorban a sus hijos y permiten que sus hijos se enreden en las cosas del mundo. Mire, si usted quiere que sus hijos se sujeten a usted, primero usted sujétese a Dios. Primero usted enrédese en las cosas de Dios 100%. Usted preocúpese en sus negocios de Dios 100%. Busque las cosas de Dios primeramente usted. Y verá que sus hijos van a ver ese ejemplo. Y Dios va a tener misericordia. Si no, pues ahora un trato. Pero ahora, mi pregunta es, niños, jóvenes, si somos sujetos a Dios, ¿realmente si no estamos sujetando a Dios como nuestro Señor se sujetó a José y María? Aún era Dios y Él nos está enseñando a tener sujeción, a tener prioridades, a buscar primero las cosas, porque Él dice, en los negocios mi padre me es necesario estar. ¿Usted qué negocios es la prioridad? Satisfacer sus emociones, satisfacer a sus hijos. Mire, a mí como pastor me da tristeza ver a papás alcahuetas con sus hijos. He tenido casos de hijos de 20 y tantos años que los papás son alcahuetas. Y qué tristeza que ha sido por negligencia de sus papás. No han querido escuchar y no han querido ver unos ejemplos o ver cómo ha pasado con otros muchachos. Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Pero si usted quiere que Dios tenga misericordia, qué pena. Si usted quiere que Dios tenga misericordia con sus hijos, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo bien el trabajo? ¿Bien el negocio que es de Dios? ¿Está sacando el tiempo realmente para capacitar a su hijo en sus negocios? Sus hijos pueden decir, yo quiero enredarme en los negocios de mi Padre Celestial porque mi Padre terrenal lo está haciendo y he visto el sustento. O mi hijo tiene una excusa para no servir ni enredarse en los negocios de Dios por mi mal servicio. Oye, hay acá hay para los papás y también hay para los hijos. Hay que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros como papás podemos ser ejemplo y ustedes y hijos pueden ser como, pueden tomar ese ejemplo como el Señor Jesucristo, que estaba sujeto a ellos. Y Jesucristo crecía en sabiduría y estatura y en gracia con Dios y con los demás. Oye, si usted quiere
crecer en sabiduría, pues enrédate en los negocios de Dios. Y acá Jesucristo estaba creciendo en gracia con Dios y con los hombres. Me imagino que cuando aparecía Jesucristo, y la Biblia no dice que Jesucristo hizo milagros cuando joven ni cuando niño, pues no aparece. Y recuerden que cuando Jesucristo aparecía, pronto había algo en él diferente de todos los niños, esa gracia. Me imagino cuando la gente se sorprendía viéndolo o escuchándolo. Acá vemos algo, un aperitivo que estos maestros se sorprendieron escuchando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque él buscaba los negocios de Dios, porque buscaba estar. A veces, tristemente, las personas se sorprenden de nuestros hijos, no por lo que tengan una buena relación con Dios, sino por lo que están haciendo mal. Y eso es culpa de usted y Dios. Y quiere que le cuente, nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos de Él. Y usted y yo vamos a dar cuentas. Y no quiero que usted y yo seamos como el profeta, como el sacerdote Elí, que no estorba a sus hijos. Oye, ¿por qué nuestros hijos no se sujetan a nosotros? ¿Qué nos falta? Jesucristo crecía de manera muy sencilla. Jesús es un maravilloso ejemplo para todos los jóvenes. Que primero que se enreden en los negocios de su Padre. Si nuestro Señor es su Padre, si Jesucristo es su Señor, pues obvio, enredes en sus negocios. Si usted ve que su papá y su mamá se están enredando, enredes en los negocios de Dios. Ahora, ¿realmente están sujetos a Dios? ¿Sí? Bueno, miremos cómo estás, cómo anda. Miremos si realmente usted está sujeto a Dios. ¿Y cómo uno mira? Pues si mi hijo está sujeto a Dios, miremos con los resultados. Uno que hace caso, ¿sí o no? Si no hace caso, pues uno dice, como que mi hijo no se sujeta. Eso es lo que Jesucristo aparece. Y aquí es una porción muy pequeña lo que Jesucristo hizo en el templo. Estuvo participando de la Pascua. Ya a los 13 años ellos tenían que hacerlo ya propio. Acá era pronto como un muchacho más, como un niño que lo lleva el papá. Pero después tenía que tomar esa responsabilidad de él, ir a participar en la Pascua. Pero es maravilloso que él, lo que más le interesaba eran los negocios de su Padre Celestial. Y aquí, en los negocios de mi Padre estoy. ¿Ustedes en qué negocio anda? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su prioridad? No es malo tener una profesión, no es malo trabajar, pero ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad para que sus hijos que tengan una carrera? ¿Es su prioridad? ¿O que tengan una relación con Dios? ¿Cuál es el ejemplo que sus hijos tienen? ¿Cuál es la imagen que sus hijos desean? ¿Qué están mirando sus hijos? ¿Seguir como ustedes o seguir otra persona que es totalmente opuesta a Dios? Realmente nuestros hijos pueden decir, sí, mi papá se enredó en los negocios de Dios, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero servirle a Él. O puede decir, yo en esos negocios no me enredo,
por el testimonio de mi papá. ¿Qué estamos haciendo nosotros como papás? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos? ¿Realmente somos obedientes? Si no, tenemos una opción: arrepentirnos, pedir perdón y cambiar el camino, cambiar la dirección. Si no, pues vamos a mirar las consecuencias. Yo como pastor, tristemente, he visto a muchachos que cuando están muy pequeñitos han hecho caso, pero ya llegan a cierta edad, ya nada que ver. Yo clamo por ellos, igual por mi hija, que Dios tenga misericordia, pero que yo sea un ejemplo para que ella pueda tomar el camino o la decisión, que ella no tenga excusa de decir mi papá fue una persona mediocre, entonces por eso es que yo no quiero hacerlo. No, yo quiero hacer las cosas bien para mi Señor y que ella pues tome la decisión, pero está entre ella y Dios. Pero mi función es estorbarle como buen papá, no ser alcahueta. Y es entre ustedes y sus hijos, es entre ustedes y Dios, porque Dios le va a demandar. ¿En qué negocio estamos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Buscamos cualquier cosa para no venir a la iglesia? ¿Buscamos cualquier excusa para no servirle a Él? ¿Buscamos cualquier excusa para no estar en los negocios de mi padre? Y los negocios de Dios están en todo momento. De ahí el dibujo está una familia mostrándole al niño en qué negocio tiene que estar. Eso es lo que tenemos que hacer. Mi hijo, no en los negocios míos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán hechas. Oye, si usted, hijo, quiere que le vaya bien en la vida, pues honra a Dios, honra a sus padres, busque las cosas de Dios. Llame. Uno sabe, no sé, pero muchos hijos miran otras cosas, tienen otros ejemplos, y no es malo ver a otras personas, pero sí es malo ver que esas personas no hagan con Dios y son el ejemplo de nuestros hijos. El ejemplo es primero buscar a Dios, vivir para Él, que realmente nuestros hijos se enreden en los negocios de nuestros padres como nosotros nos estamos enredando. Pero a veces ni siquiera nosotros somos mediocres en los negocios de Dios. ¿Qué le vamos a pedirle a nuestros hijos? Que realmente hagan las cosas bien. Por favor, la aplicación, la que Dios le haya hablado en su corazón, es una porción donde vemos cómo Jesucristo hablaba y preguntaba inteligentemente, escuchaba, y a veces nos falta mucho que escuchar. Los invito a que cerremos los ojos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra. Háblanos, guíanos, Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y la alabanza tuya. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que mi Dios los bendiga, que tengan buena semana. Hasta